El libro primero de la parte general del Código Penal nuevo establece los principios donde se apoya el derecho penal moderno y donde se ha apoyado este nuevo código, y en síntesis o en resumen lo que hace es que desarrolla o describe esos principios que no son nuevos, sino que también han estado en concordancia con las últimas reformas que sufrió el Código Penal anterior, allá por el 1997, si no mal recuerdo, en relación a principios fundamentales, como cuáles: principio de legalidad, que implica varias protecciones o varias garantías, por ejemplo, que nadie puede ser penado por un delito que en el momento de la comisión del hecho no haya existido como delito. Esto es en contraposición a lo que establece la retroactividad de la ley, que a pesar de que se ha cometido un delito bajo el imperio de una ley actual, pero si una ley posterior es más beneficiosa para el autor de dicho delito, entonces sí se puede aplicar de manera retroactiva. Pero el principio de legalidad, de manera general y de manera puntual, lo que prohíbe es que alguien pueda ser penado o que vaya a ser sancionado si no existe previamente en una disposición legal esa conducta o esa pena tipificada. Entonces esto es una reafirmación de esos principios, y es muy interesante que en el Código Nuevo cada uno de los artículos va describiendo o establece subtítulo, que es básicamente el concepto general que se aplica o el principio que se aplica en cada uno de los artículos, y después el artículo lo que hace es que comienza a describir o a explicar cómo se aplica en las nuevas disposiciones penales ese principio ya descrito. Me parece interesante, por ejemplo, que en este caso el nuevo código ha establecido de manera ya más puntual el principio de la prohibición de aplicar de manera análoga un delito a una conducta que no está tipificada con la ley. Se escucha un poco complicado esto, pero no es otra cosa que establecer de que no se va a poder sancionar a una persona o aplicar una pena solo porque la conducta cometida es similar o es análoga a otra conducta establecida en la norma penal ya como delito. Entonces, existe una prohibición expresa de que se pueda aplicar por analogía. Ahora bien, en sentido contrario, sí se va a aplicar por analogía aquellas disposiciones del código que sean parecidas o similares o análogas con otras disposiciones que sean más beneficiosas para el autor, en este caso de una conducta típica establecida como delito. Otra de las cosas que parecen muy interesantes es el principio de lesividad. El principio de lesividad ya existía en el Código Penal. Es aquel artículo 2C, o si no mal recuerdo el 2C del Código Penal anterior, que establecía que no se va a aplicar una pena o medida de seguridad si la conducta que ha sido la conducta tipificada como delito y que el autor ha incurrido en dicha conducta constituye un daño o una lesión real a un bien jurídico protegido. Eso ya estaba establecido precisamente en el artículo 12 del Código Penal, y esto pues va en consonancia con aquel principio en materia penal que establece que el Código Penal, en este caso la ley penal, perdón, es la última razón, es la última ratio. Entonces no vamos a aplicar al derecho penal sino en aquellas conductas que son gravosas, o sea, que han lesionado o han puesto en peligro un bien jurídico protegido, y que aquellos bienes jurídicos protegidos que son de mayor trascendencia e importancia en la sociedad. Otro de los principios que me parece interesante que establece esta parte general del código es la responsabilidad subjetiva. Si bien es cierto, esto ya estaba establecido, pues porque se sabe que no existe delito si no ha sido ejecutado de manera culposa o dolosa, en este caso deja claramente establecido que la responsabilidad en materia penal es responsabilidad subjetiva, lo que significa que no vamos a poder encontrar en el Código Penal, en teoría, conductas que solamente porque se causó el resultado descrito en la norma como delito, entonces por eso va a tener consecuencias penales. No, necesariamente tiene que haber culpa o dolo. O sea, dolo hay cuando existe la intención de causar un daño o de cometer la conducta descrita, o culpa es cuando existe grave imprudencia. Y aquí es un tema muy interesante. La culpa como tal, como definición, en el nuevo Código Penal desaparece,
y ahora se convierte en lo que se conoce como grave imprudencia. Entonces vamos a entender que existen delitos dolosos y delitos imprudentes, cometidos con grave imprudencia. Y eso me parece interesante, a pesar de que recoge básicamente el mismo concepto, la misma disposición, pero de manera más categórica establece que solamente puede haber responsabilidad subjetiva. Por otro lado, parece interesante establecer una figura nueva, que esta sí ha sido incorporada hasta este momento al Código Penal propiamente, y es el caso del desistimiento del delito. Nosotros sabemos que el delito es consumado cuando ya se configuraron todos los elementos de su tipificación legal y existe el autor, que fue el que cometió el delito. ¿Okay? Pero existe ya también la tentativa. La tentativa es cuando, si bien es cierto, se realizaron todos los actos propios para desarrollar la conducta, este no se consuma, no se ejecuta debido a una causa extraña a la voluntad de la gente. En ese caso, estamos hablando de una tentativa. Pero ahora se incorpora el elemento del desistimiento. Y el elemento del desistimiento difiere un poco de la tentativa, en el sentido de que no se comete el delito, no se ejecuta todos los actos propios del mismo, pero no por una voluntad, no por hechos externos a la voluntad de la gente, sino que por hechos internos, en otras palabras, porque la gente se ha arrepentido de cometer el delito. Por eso se llama desistimiento, ya sea porque interrumpe los actos de ejecución o porque impide su consumación, de acuerdo a lo que establece la norma. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia del desistimiento de acuerdo al nuevo Código Penal? El desistimiento excluye la responsabilidad penal, y solamente que otra conducta descrita en el código sea también constitutiva de delito, entonces en ese caso sí se va a aplicar, pero como regla general el desistimiento excluye. Por último, me parece interesante establecer de que este nuevo Código Penal, en su parte general, establece la responsabilidad ya penal de las entidades o personas jurídicas, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de todas las entidades que tienen una personalidad jurídica, pero establecida ya sea por la ley, por el Estado o por el mismo Código Civil. Entonces en este caso estamos hablando de responsabilidades penales que pueden tener las empresas, las asociaciones, las sociedades y otras instituciones que tienen personalidad jurídica propia, pero que son distintas a las personas naturales o físicas de carne y hueso. En otras palabras, ¿esto qué significa? Que ahora las personas jurídicas delinquen. En otras palabras, una sociedad, una empresa puede cometer actos delictivos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esos actos delictivos? También la imposición de penas y de medidas de seguridad, solamente que son distintas a la prisión. Por ejemplo, estamos hablando de multas, prohibiciones de ejecutar ciertas actividades o desarrollar ciertas funciones, pueden ser incluso el cierre definitivo de la empresa y la liquidación conforme a ese mismo cierre, y otra serie de consecuencias que van a implicar a estas personas jurídicas. Evidentemente, las personas jurídicas, para que puedan delinquir, lo hacen a través de sus responsables directos, que pueden ser sus representantes legales o puede ser también aquellas personas que actúen en nombre de esa persona jurídica. Y aquí va a tener responsabilidad penal tanto el responsable directo, o sea, la persona física de carne y hueso, como la persona jurídica o en este caso la institución. Entonces, me parece que esas son las principales figuras que hay que resaltar de esta parte general del código, sin perjuicio de que existen otras que son muy interesantes y que vamos a ir comentando poco a poco en espacios muy breves para efecto de que podamos comentarlo. Esperamos poder ir estudiando con más profundidad el código. Es imposible que podamos dar una verdad absoluta con un breve comentario, pero sí vamos a establecer cuáles son las principales características que tiene este código a fin de que podamos todos comprenderlo y aplicarlo. Recordemos que es importante que generemos contenido de calidad en las redes, no solamente temas de diversión o de política o de deporte, sino que temas que también nos van a ayudar a ser mejores ciudadanos y consecuente pues a elevar el nivel de cultura que tenemos en el país. Espero sus comentarios y sugerencias y cualquier
tema en relación al nuevo código, pues estamos dispuestos a escucharlo y debatirlo a fin de que encontremos por lo menos una media en la opinión. Un gusto, hasta la próxima.